Buenos días chicos, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, como siempre, agradeceros a los que me estáis enviando la tarea, ¿vale? Insisto en que es muy importante realizarla porque como no nos vemos, pues a los profesores el hecho de poder ver vuestra tarea es muy importante porque nos ayuda más todavía a darnos cuenta si vosotros estáis entendiendo el, las explicaciones o el material que os vamos dando o no. Y nos ayuda también, pues eso, a saber en qué aspectos o en qué contenidos tenemos que reforzarlos un poco más o qué aspectos o contenidos pues les tenéis bien, ¿vale? Entonces, como siempre, muchas gracias por haberme la enviado. Recordad al resto que tenéis que enviármela, que es muy importante, porque además ya sabéis que os lo conté desde el principio, que la tarea es importantísima para la nota y tal. Así que bueno, os animo a que lo sigáis haciendo, ¿vale? Con respecto a la tarea del libro, al cuestionario que tenéis que hacer, le habéis respondido 13, ¿vale? Tenéis que responderlo todos, por favor, no se tarda nada en hacer. Simplemente ya los que la habéis hecho ya lo sabéis. 4 preguntitas, elegimos la opción y ya está, ¿vale? Era muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y no me habéis conseguido hacer el pleno. No ha habido ninguna pregunta que los 13 la hayáis conseguido responder bien, ¿vale? A ver para el siguiente si lo conseguimos. ¿Las soluciones cuáles eran? Pues la primera pregunta, ¿a qué ciudad italiana se dirigían? Era Génova. La segunda pregunta, ¿en qué personaje es el que se pone enfermo en el capítulo? Era el rey Carolus. La tercera pregunta, ¿qué enfermedad sufría Carolus? Era apendicitis. Y la cuarta pregunta, ¿a quién nombra rey Carolus justamente antes de morir? Era Adolfo. ¿Vale? Hoy también vais a llevar tarea de leer y os pondré un cuestionario similar al que habéis hecho hoy para responder, ¿de acuerdo? 4 preguntas y respondéis. A ver si sois capaces de hacer un pleno en alguna de ellas, ¿vale? Y por favor, hacedlo, que es muy importante hacer la tarea. Vale, chicos, también agradecer a los que os conectasteis al directo de ayer de YouTube, que fue muy divertido. Lo pasamos bien y bueno, y seguramente haremos más directos, ¿de acuerdo? E intentaré mirar esas aplicaciones de las que estuvimos hablando, que vosotros me disteis ideas, pues las estudiaré para ver cómo lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Por eso es bueno si podéis que os conectéis a los directos o que tengamos algún tipo de contacto en ese sentido, porque muchas veces a los profes nos dais ideas que nosotros no habíamos caído y la verdad es que la idea que me dio una compañera vuestra ayer fue buena y lo miraré, ¿vale? Y lo miraré. Pero bueno, muchas gracias porque nos juntamos allí, yo creo que llegamos a ser 8 en algún momento y fue muy divertido. Vale, chicos, con respecto a la tarea que tenéis que hacer los ejercicios, la habéis hecho bastante bien, ¿vale? En el primero teníais que localizar los grupos adverbiales y analizarlos, ¿vale? La primera frase, este digno señor era muy silencioso, había dos grupos, por un lado digno y por otro lado muy silencioso, ¿vale? Muy silencioso, compuesto por adverbio, más adjetivo. En el segundo, sus frases eran breves y su semblante era el más serio de los tres, pues aquí breves y más serio. En la tercera, D'Artagnan resultó ser increíblemente curioso. Aquí tenemos un grupo adjetival que es increíblemente curioso. En la cuarta, el joven mosquetero era amabilísimo, en este caso, joven y amabilísimo, 2. ¿Vale? Y la última, D'Artagnan apreciaba a Athos porque siempre se mostraba comprensivo, tenemos comprensivo, ¿vale? En la siguiente, el ejercicio número 7, forma grupos adjetivales en los que estas palabras sean el núcleo, después escoge 3 y crea una oración con cada uno. Vale, pues era muy sencillo, tenemos ahí un grupo de adjetivos, era colocarle delante un adverbio y ya hemos formado un adverbio y con eso formamos un grupo adjetival, ¿vale? Pues lo que sea, la primera inquietante, si me habéis puesto muy inquietante, bastante inquietante, sorprendentemente inquietante, ¿vale? Pues cualquier adverbio que colocáis delante, ya me habéis formado un grupo adjetival, así que, y la habéis hecho todos bien, ¿vale? Y las frases, pues bueno, coger 3 y hacer una frase que he visto que también más o menos está bien. Y en el ejercicio número 8, escribe un eslogan
en el que utilices un grupo adjetival para cada uno de estos anuncios, ha habido uno buenísimo, pero bueno, similar al anterior, ¿de acuerdo? Con buscar algún adjetivo como habéis hecho y colocarle un adverbio delante, pues está perfecto, ¿vale? Bueno, con respecto a la explicación de hoy, chicos, vamos a hablar de... estamos hablando esta semana, ¿verdad?, del tema de los grupos, ¿verdad? Hemos visto grupos nominales, hemos visto grupos adjetivales y hoy vamos a ver otro tipo de grupos, que son los grupos adverbiales, ¿vale? Todos estos grupos se caracterizan por lo mismo, ¿de acuerdo? Porque son una palabra o grupos de palabras en las que una de ellas es como la más importante, ¿de acuerdo? Insisto en la idea, todas las palabras, todas son importantes, ¿de acuerdo? Son como los X, ¿ven? Lo que os expliqué ese día, ¿de acuerdo? Todas las palabras son importantes, son así, un montón. Pero hay una de ellas que es la más importante, porque es la que tiene más carga significativa en ese grupo, con lo cual, si analizo esa palabra, depende qué categoría de palabra sea, va a determinar, si es un sustantivo, va a determinar que eso va a ser un grupo nominal. Si la palabra importante es un adjetivo, va a determinar que es un grupo adjetival, y si la palabra importante, como vamos a ver hoy, es un adverbio, va a determinar que ese grupo sea un grupo adverbial, ¿de acuerdo? La clave es buscar la palabra importante en ese caso, ¿de acuerdo? Entonces, los grupos adverbiales, chicos, la palabra, el núcleo, la palabra importante, como su nombre indica, es un adverbio, ¿de acuerdo? Y son muy parecidos a los adjetivales. ¿Por qué? Porque los grupos adverbiales pueden estar formados por un adverbio o, en este caso, dos adverbios, ¿de acuerdo? Cuando nos mandan buscar el núcleo de un grupo adverbial en el que está formado por dos adverbios, generalmente siempre es el segundo. Generalmente siempre es el segundo, ¿de acuerdo? Si yo digo por ejemplo, tu casa está bastante lejos, en el grupo adverbial bastante lejos, me puede entrar a mí la duda de decir, a ver, vale, bastante adverbio y lejos también adverbio. ¿Cuál es el núcleo de ese grupo adverbial? Pues generalmente es el segundo. Y os explico por qué. Porque cuando yo digo la frase que tu casa está bastante lejos, lo que yo quiero transmitir principalmente es que no está próxima, sino que está lejana. Con lo cual, entre bastante y lejos, la palabra que quiere decir más exactamente cuál es el sentido de mi oración es lejos. ¿Entendéis? Es decir, si yo digo tu casa está bastante, no tiene sentido, ¿verdad? Pero en cambio, si yo digo tu casa está bastante, perdón, si en cambio yo digo tu casa está lejos, eso ya tiene sentido, ¿verdad que sí? Entonces, en ese grupo adverbial de bastante y de lejos, yo podría prescindir, quitar bastante, ¿vale? Y la frase seguiría teniendo sentido, pero nunca podría prescindir de lejos, porque entonces ya la frase me quedaría sin sentido. Con lo cual, en ese grupo adverbial de bastante y de lejos, es más importante lejos, ¿vale? Entonces, ese sería el núcleo de ese grupo adverbial. Cuando tengáis los adverbios, generalmente, siempre el núcleo de ese grupo adverbial es el segundo adverbio, ¿vale? Es muy sencillo. Os voy a poner otro ejemplo para que os quede claro. Si yo digo, por ejemplo, ayer llegué demasiado tarde, digo, vale, hay un grupo adverbial demasiado tarde, en el que los dos son adverbios, demasiado de cantidad y tarde, adverbio de tiempo. ¿Cuál es el núcleo? Pues haced el truco que os he enseñado. A ver de cuál de los dos podríais prescindir, ¿vale? Yo puedo decir, ayer llegué demasiado y quito el tarde. No tiene sentido, que no. Ayer llegué demasiado. En cambio, yo puedo quitar demasiado y quedarme con tarde. Ayer llegué tarde. Sí, ¿verdad? Con lo cual, la imprescindible es tarde. ¿De acuerdo? Y la que podemos prescindir de ella es demasiado. Con lo cual, el núcleo sería tarde. ¿Vale? Siempre pensad cuál de ellas lo puedes quitar. La que no puedes quitar, porque entonces ya la frase pierde sentido, ese sería el núcleo. ¿Vale? Pero insisto, todas las palabras son importantes, porque incluso en esa
No es lo mismo llegar tarde que llegar demasiado tarde, ¿verdad? La palabra demasiado nos aporta más información. Con lo cual, recordad, todas las palabras son importantes, pero una es la más importante. Y si analizo esa palabra, depende qué categoría sea, si es un sustantivo, todas formarán un grupo nominal. ¿Que esta palabra es un adjetivo? Todas formarán un grupo adjetival. Perdón. Si esta palabra es un adverbio, todas formarán un grupo adverbial. ¿De acuerdo? Todas juntas son importantes, pero hay una que es la más. Esa es la que yo me tengo que fijar para saber de qué grupo estamos hablando. ¿Vale? Bueno, chicos, tarea para hoy. Mira, para tarea me vais a hacer el ejercicio 10, 11 y 12 de los grupos adverbiales, ¿de acuerdo? De todas formas, como siempre. Aquí debajo os pongo la captura de los ejercicios, ¿vale? Vais a tener que leer, por favor, de la página 109 a la página 114 del libro Cruzada en Jeans, ¿vale? De la página 109 a la página 114, ¿vale? Porque os haré un cuestionario también que me vais a tener que responder. Y por último, recuperando un tema un poco lo de que dejamos al final de lo de las mujeres importantes que hacíamos del 8M, vamos a poner dos personas muy importantes de la historia. Estas no las hemos visto, ¿de acuerdo? Pero igual algunos os fijáis y sabéis quién son, ¿vale? Pues me lo ponéis también en la tarea, ¿de acuerdo? Cuando después del ejercicio número 12 que tenéis que hacer, ponéis debajo quién creéis vosotros que son estas dos personas que os voy a poner en la pantalla y por qué son importantes para la historia, ¿de acuerdo? Venga, la primera persona que os voy a poner es esta de aquí, ¿vale? ¿Os suena la cara? Pues si vosotros creéis que sabéis quién es, ponéis el nombre y me decís por qué es importante, ¿de acuerdo? Y la segunda persona que tenéis que poner es este de aquí, ¿vale? Lo mismo, ponéis el nombre y me explicáis por qué esa persona es importante, ¿de acuerdo? No obstante, el lunes, cuando corrijamos, hablaremos de ellos, ¿vale? No sé si hoy ya dará tiempo para hacer otro directo de YouTube. Si en el caso de que pueda hacerlo al final, a las 11, como ayer, a las 11 pongo el enlace, ¿de acuerdo? Como hice ayer, a las 11 pongo el enlace. Con lo cual, estar pendientes, los que queráis conectaros, estar pendientes a las 11, porque lo pondré y en el caso que no pueda, pues os avisaré también por el foro que no puedo hacer el enlace. No puedo hacer el directo, perdón. Y miraré también lo de la aplicación que me comentasteis ayer, que sonaba bastante interesante, ¿vale? Pues nada, chicos, primera semana superada, a ver cuánto vamos a tener que estar así, pero bueno, lo de siempre, espero que os estéis portando bien, que estéis haciendo mucho caso a vuestros padres, ayudándoles en casa y cumpliendo las normas. Sabéis que es muy importante no salir, porque cuanto más cumplamos las normas, pues antes nos vemos, ¿vale? Entonces os mando un besazo y que el lunes nos volvemos a ver, ¿vale? Buen fin de semana, chicos, descansad.